Has estado visualizando, has escrito tus manifestaciones, las repites varias veces al día y aún así no logras lo que deseas. El problema no eres tú, es el método que estás utilizando. En los próximos minutos te revelaré el método completo de 3 pasos que te va a permitir manifestar de manera correcta. Y además te voy a dar un tip extra que casi nadie toma en cuenta. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Yo soy David y en esta ocasión vamos a platicar acerca de este tema tan fundamental que es manifestar. Porque créeme cuando te digo que yo también estuve ahí, en ese lugar donde escribía todas mis metas, todas mis manifestaciones, las repetía en voz alta, seguía todos los consejos que veía en todos lados y aún así no lograba nada. Y de hecho, lo único que lograba tener era más frustración, porque yo decía, oye, pero si todos los demás lo están logrando y estoy haciendo los pasos que ellos mencionan, ¿por qué motivo yo no lo estoy logrando? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿O de plano, en verdad, el universo no lo tiene destinado para mí? ¿O qué es lo que sucede? Lo que yo no sabía es que estaba cometiendo ciertos errores y no lo estaba haciendo de la manera adecuada. Algo que debes de saber de mí es que soy alguien que tiende a sobrepensar las cosas. Entonces, cuando yo empecé a ver todo esto que sucedía, que no lograba lo que yo quería, que hacía lo que yo veía en varios videos, en varios podcasts, en varios libros, y aún así no lograba generar esas manifestaciones que yo estaba buscando, pues obviamente mi cerebro sobrepensador se puso a analizar la situación. Y lo que hice tal cual fue buscar, investigar, indagar en qué realmente era una manifestación o cómo funciona una manifestación. Y de esa manera fue cuando logré ver los errores que yo estaba cometiendo. Y no solamente logré ver los errores, porque recuerda que cuando tú quieres lograr, no solamente se trata de ver lo malo, se trata de ver los errores y cómo cambiarlos o cuál sería la manera correcta de hacerlo. Entonces, justamente debido a mí sobrepensar en esta situación, afortunadamente, fue que logré saber cómo es una manifestación, cómo se compone una manifestación, cómo se hace una manifestación de manera adecuada. Y justamente fue que fui elaborando estos pasos. Ojo, estos pasos no es que yo los haya inventado, no es que sean cosas nuevas, no es que sean cosas que no existían. Simplemente que en la mayoría de los videos y de las personas que hablan sobre estos temas, no te explican estos 3 sencillos pasos, que es lo que hace que una manifestación realmente, digamos, tenga validez o se haga de manera correcta. Y es lo que vamos a platicar en este video. En este video vamos a ver la importancia de la manifestación a través de la visualización, el primer paso, que es preparar tu manifestación, el segundo paso, que es elaborar una película mental, en qué momento es recomendable hacer la manifestación, que es el tercer paso, te lo anticipo, es meditando, pero justamente la manera adecuada, porque no es cualquier meditación, tiene que ser una meditación no específica, pero sí muy enfocada al tema de la manifestación. Y por último te voy a dar unos tips extras para lograr esas manifestaciones, porque a veces uno pensaría que el hecho de lograr lo que sea que quieres solamente está en pedirlo al universo, porque es lo que generalmente solemos escuchar, tú solamente pídelo y se va a lograr, etc. No solamente es cuestión que lo pidas, es que tengas una transformación en tu vida, y ese es el último tip que te voy a contar, que yo creo que tiene la misma importancia que hacer una manifestación correcta. El hecho de manifestar para poder lograr tus metas tiene una relevancia muy importante y te voy a explicar desde dónde parte esa relevancia. La relevancia va a estar en el hecho que tú para poder manifestar algo, primero tienes que saber lo que quieres. Así de sencillo. Yo siempre lo he dicho, el primer paso para lograr algo es tenerlo definido, saber que lo quieres. Pero ojo, no se trata de saber lo que quieres únicamente al aire. Quiero más dinero, sí, ¿cuánto dinero? Quiero un carro nuevo, sí, ¿qué carro? ¿Cuándo lo quieres? Ese tipo de cuestiones es muy importante que tú las tomes en cuenta, que de hecho es de lo que vamos a platicar un poquito más adelante, pero debes de tomar en cuenta que hay un estudio que se realizó hace algunos años en donde juntaban a un grupo de personas. Todas esas personas tenían sus metas claras, no definidas, claras, sabían alguna meta que querían. Sin embargo, un grupo de ellos sí escribió sus metas, las anotaba. Otro grupo solamente lo sabía, sí lo tenía contemplado, pero no lo tenía por escrito. Al cabo de unos años, las personas que tenían las metas por escritas, estadísticamente fueron los que más lograron esas metas, por el simple hecho de escribirlas. Porque dentro de esa situación, que es tal vez algo que ellos no identificaban en ese momento, pero el hecho de tú anotar tus metas te va a ayudar a tener un mejor enfoque. Todo esto te lo estoy platicando porque va a ser un ejemplo perfecto para los pasos que tú tienes que hacer para manifestar de manera correcta.
El hecho de que tú tengas anotado algo va a permitir que tu cerebro tenga un mayor enfoque en lo que sea que quieres lograr. Y el sistema de activación reticular, que también te voy a platicar un poquito más adelante de ello, te va a permitir o va a hacer que tu cerebro y tu vida, tu día a día, se vaya enfocando cada vez más en eso que estás buscando. Empezando con la manera correcta de manifestar, tenemos que entender que para poder manifestar algo hay que sentirlo. Si tú quieres manifestar algo, no solamente se trata que lo repitas 20,000 veces a lo largo del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, no. Lo que tiene un verdadero impacto en tu cerebro y por lo tanto en la realidad que tú vas a ir generando es el hecho de sentir tu manifestación. Ese es un punto que tú tienes que tomar muy en cuenta. Obvio, no te preocupes, yo te voy a decir en este video, así con pasos, cómo vas a poder hacer para sentirlo, porque podría decirse fácil, ¿no? Oye, si tú quieres algo, pues tienes que sentirlo. Pues sí, pues, si yo quiero un carro, ¿a qué te refieres con que sienta el carro? O sea, que lo toque y sea el carro, que lo maneje, que lo huela. ¿A qué te refieres con sentirlo? Y no te preocupes que en este video te voy a platicar a qué me refiero. Ya establecimos que el punto central de hacer una manifestación o lo que le va a dar más validez es el hecho de que sí sientas eso que tú quieres lograr, ¿no? O sea, eso ya está claro. Ahora, ¿cómo vamos a poder sentir eso? Para eso tenemos que partir en el entendido que tú debes de saber también que es posible que tú manipules lo que sientes. Tú puedes manipular a tu cerebro para hacerle sentir lo que sea que tú desees. Y te voy a decir dos ejemplos muy sencillos que muy probablemente ni siquiera te das cuenta, pero que suceden muy constantemente. Uno puede ser que cuando tú estás imaginándote que vas a comerte la comida que más te guste, una pizza, sushi, un buen trozo de carne, lo que sea que a ti te encanta, imagínate esa comida que tú te la vas a preparar al rato cuando te la están haciendo o que vas al restaurante, te la están guisando. Imagínate todos esos aspectos y en ese momento, tal cual lo que va a empezar a hacer tu cerebro es segregar los químicos necesarios para que tu boca empiece a salivar, porque te estás imaginando ya comiendo ese pedazo de comida tan deliciosa que a ti te encanta. Te voy a decir otro ejemplo. Cuando tú estás viendo alguna película de terror, en los periodos de la película que son de más terror o de suspenso, si tú te pones a ver, tu frecuencia cardíaca se eleva, empieza a palpitar mucho más rápido tu corazón. Hay personas hasta las que les duele el estómago, hay personas que se estresan como se están estresando los actores, o bueno, más bien el personaje en la película, y hasta les duele la cabeza. De verdad, hay repercusiones físicas debido a únicamente estar viendo una película. Y en estos dos ejemplos, ninguna de las dos cuestiones era real. O sea, en realidad no estaba pasando nada de esas dos. Sin embargo, tu cerebro le hiciste creer a través de tus diferentes sentidos. En el caso de la película, pues prácticamente fue con el sentido de la vista. En el caso de la comida fue únicamente con tu imaginación, porque ni siquiera estabas oliendo la comida, ni siquiera la estabas viendo, ni siquiera la estabas escuchando. Simplemente te lo imaginaste. Entonces, con el hecho de tú imaginar algo, eso puedes hacer que tu cerebro sienta algo, que tu cerebro piense que está sucediendo y lo vea como una realidad en ese momento a nivel que va a generar cambios físicos en tu cuerpo a través de la química que el cerebro segrega. Entonces, debes entender esta parte que manipular el cerebro sí es posible. O sea, manipular y controlar lo que tú sientes sí es posible. Ya tenemos claro que para poder manifestar algo debemos de sentirlo. Ya tenemos claro que podemos manipular nuestro cerebro. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a preparar esa manifestación para poder lograrla de la manera adecuada? Y aquí viene el primer paso. El primer paso es que identifiques para qué quieres eso que estás pidiendo. Así de sencillo. Te voy a decir dos ejemplos. O tres ejemplos inclusive. Quieres ganar 100,000 pesos. ¿Para qué quieres esos 100,000 pesos? ¿Los quieres tal vez para viajar? ¿Los quieres para donar a algunas fundaciones? ¿Los quieres para pagar tus deudas? ¿Los quieres para invertir en algo? ¿Los quieres para regalar cosas para Navidad? ¿Para qué quieres? Ahorita no te pongas a pensar o no te pongas a juzgar más bien para qué quieres eso. Simplemente analiza para qué quieres esa cosa. ¿Quieres una camioneta nueva o un carro nuevo? ¿Para qué quieres esa camioneta? ¿Para salir con tu familia? ¿Para ir al súper? ¿Para ir a la oficina? ¿Para viajar a lo largo del país? ¿Para llevar a tus perritos de un lugar a otro? ¿Para qué quieres esa camioneta? ¿Quieres tener buena salud? ¿Para qué quieres una buena salud? Porque te gusta tal vez ir a correr maratones, porque te gusta escalar cerros, porque simplemente no quieres tener dolor a lo largo del día a día, porque quieres poder hacer ejercicio, porque quieres poder jugar con tus hijos, con tus nietos. Primero, el primer paso así tal cual es
Identifica tu manifestación y para qué quieres tener esa manifestación. Primero define eso. El siguiente paso para poder tener una manifestación correcta y efectiva es, ya que definiste para qué quieres esa manifestación, ahora tienes que hacer una película mental. Ahorita te voy a dar la relevancia de esa película mental y obviamente unos tips para cómo la puedes generar. Pero esta película mental, tal cual, es únicamente tu imaginación. Tienes que imaginarte ese suceso. Así de sencillo, no te preocupes, te voy a explicar cómo, pero tienes que considerar que el segundo paso es elaborar una película mental. Volvamos a los ejemplos. En el ejemplo de que querías 100,000 pesos, tú los querías para viajar, ¿no? Quieres hacer un Eurotrip, quieres viajar a Sudamérica, quieres viajar por el país, a donde sea que quieras viajar. Bueno, ya definiste que los quieres para viajar. Bueno, ahora entonces, para hacer tu película mental, pues justamente tienes que imaginarte ese viaje. ¿Quieres utilizarlo para viajar a 4 países de Sudamérica? Entonces empieza a imaginar ese viaje. Empieza a imaginarte subiéndote al avión, llegando al primer país, los lugares que vas a visitar, la comida que vas a comer, lugares donde te vas a hospedar, las personas que vas a conocer. Todo eso te lo tienes que imaginar. Tienes que hacer tu película mental. Tampoco te estoy diciendo que crees una película mental de 5 horas. Se trata de que en un vistazo le hagas un resumen a tu viaje para que puedas identificar esa película mental. Ahorita te voy a decir por qué es necesaria elaborar esta película mental, pero lo importante es que el siguiente paso es elaborar esa película mental con los sucesos que tú mismo describiste en el primer paso. Esta película que yo te comento que tienes que generar es una película, como te comenté, que puedas tú visualizar constantemente. Tienes que definir ciertas imágenes. Obviamente no tiene que ser que definas las imágenes específicas y que esas sean las que se te vayan a repetir siempre. Al punto que quiero llegar es que tienes que tener clara esa imagen de la película mental de ti cuando estés viajando a los otros países, cuando estés disfrutando, cuando estés comiendo. Tienes que tener plenamente bien identificada esa parte, porque justamente el hecho o el punto central va a estar en las sensaciones, que ahorita te va a ayudar a identificarlas más fácilmente, pero lo que necesitamos de esta película mental es obviamente tenerla bien realizada, tenerla definida, tenerla completamente visible, pero también vamos a necesitar identificar, gracias a esta visibilidad de esa película mental, las sensaciones que nos genera todo eso que vamos a lograr. Dentro de este segundo punto hay una estrategia que funciona bastante, que de hecho la otorga, yo la conocí por Joe Dispenza en uno de sus libros, en donde te dice, si tú quieres lograr algo, tienes que poner 2 columnas. En una columna vas a poner justamente lo que yo te mencioné en el primer punto. ¿Para qué quieres eso? Y derivado de para qué quieres eso, ¿qué es lo que se te va generando? ¿Qué situaciones? ¿Quieres viajar? Quiero 100,000 pesos. Recibí esos 100,000 pesos y me permitieron viajar, los utilicé para pagar mis deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que describir lo que te sucede cuando tienes esos 100,000 pesos y cómo los estás disfrutando o cómo lo estás cambiando en tu vida o cómo está cambiando tu vida a raíz de eso. Y del otro lado, en la otra columna, y que es de los temas más importantes, tienes que anotar las sensaciones que te va generando, esos sentimientos elevados. Obviamente, lo que se busca con la manifestación es tener sentimientos positivos, tener sentimientos agradables. ¿Cuáles son esos sentimientos? Te hace sentir feliz, te hace sentir poderoso, te hace sentir orgulloso de ti mismo, te hace sentir tranquilo, te hace sentir atractivo, te hace sentir influyente, te hace sentir carismático, empático. Todos esos sentimientos que te está permitiendo esa película mental los tienes que anotar ahí, porque esos sentimientos son los que te van a ayudar cuando tú estés realizando la visualización de la manifestación a poder lograrla o a poder darle un sentido más importante y que tu cerebro la interprete mejor y por lo tanto se vuelva tu realidad. Pero en este paso, quédate específicamente con ese hecho. Notar de un lado o identificar qué es lo que te va a permitir esa película mental y por el otro lado justamente lo que esa película mental te va a desarrollar, cuáles son las sensaciones que te va a dejar. Ya que tienes plenamente identificadas esas emociones elevadas que te va a permitir tu película mental al lograr esa manifestación, y antes de pasar al siguiente punto de cómo lograrla, tenemos que dejar claro un punto retomando el hecho de que puedes manipular a tu cerebro. Si tú intentas generar esa visualización, esa película mental, cuando tu cerebro esté en modo alerta o esté en modo consciente, esté completamente despierto, es muy probable que al inicio, cuando yo te pedí que la imaginaras, sí eres capaz de imaginarlo, si eres capaz de recrearlo, si eres capaz de sentirlo. Sin embargo, si tú durante todo el día estuvieras justamente identificando o recordando más bien, imaginando todo eso, ¿qué es lo que tu cerebro va a realizar?
Tu cerebro, la primera vez, digamos, como que te lo pasa y dice, bueno, va, pues sí lo estamos imaginando, te ayuda a imaginarlo. Pero conforme tú se lo vas mostrando más y más a tu cerebro conscientemente, tu cerebro lo que va a hacer es, oye, pues así, tú quieres 100,000 pesos para eso, pero ¿y de dónde vamos a sacar los 100,000 pesos? O sea, ¿cómo vamos a conseguir ese dinero? Es algo que no tenemos comúnmente, entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir? La función específicamente de tu cerebro, y eso en todo momento, es mantenerte alerta, es mantenerte vivo, es utilizar la lógica. En este entendido, cuando tú le quieres hacer ver a tu cerebro cierta manifestación que quieres lograr, tu cerebro va a buscar la manera lógica de lograrlo, y al no encontrarlo, tu cerebro va a empezar a pensar todo lo demás, porque si tú le dices a tu cerebro, sí, es que yo quiero 100,000 pesos porque voy a viajar, y ya estás imaginando que tú aquí en tu viaje viene a gusto y todo, pero de repente tu cerebro empieza a pensar, oye, sí, está padre eso, pero, o sea, ¿de dónde vamos a sacar 100,000 pesos? Tu trabajo no te los da, no tenemos ahorros, tenemos deudas, no tenemos quien nos ayude, nadie te va a dar crédito. O sea, tu cerebro, así como te llevó y te hizo el viaje completo, también te va a traer de regreso y te va a hacer ver que no hay manera en que puedas lograr eso que tú estás buscando. Ese es el peligro, porque recuerda que tu cerebro, o bueno, que tú eres capaz de manipular tus pensamientos, tus sentimientos. Y si tú dejas que tu cerebro se vaya por otro lado, entonces vas a empezar a tener sentimientos y pensamientos negativos. Y eso para nada ayuda. De hecho, eso es todo lo contrario. Entonces, la manifestación o la visualización se tiene que hacer de manera inconsciente. No tienes que permitir que tu cerebro a lo largo del día esté pensando en ello. Ahorita te voy a explicar cómo funciona este tema, pero tienes que generar esa visualización. Yo te voy a decir cómo se hace, en qué momento sí la tienes que utilizar, pero tienes que controlar a tu cerebro para que no esté pensando activamente siempre en eso que quieres lograr. Tu cerebro tiene que estar enfocado en generar esos 100,000 pesos a través de buenos hábitos, de disciplina, de ahorro de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a aplicar también más adelante. Pero lo importante es que tu cerebro no esté enfocado de manera consciente a lo largo del día en eso que quieres lograr, porque lo único que vas a lograr es todo lo contrario. Vas a empezar a tener sentimientos de frustración, de duda, de estrés, de ansiedad, y todo eso te va a afectar bastante, no solo para cumplir tu manifestación, sino realmente lo bueno que tú tenías en tu día o en tu vida se puede ir lejos por el simple hecho de empezar a tener esos sentimientos. Entonces, de acuerdo a lo que yo te dije, ¿cuál va a ser la manera correcta en la cual vas a poder acallar tu cerebro para poderle hacer ver esas visualizaciones de manera correcta, de manera vívida y en los momentos precisos? Y ese es justamente el tercer paso, que ahorita te lo voy a platicar. En realidad hay muchas maneras en las cuales puedes acallar momentáneamente a tu cerebro. Muchas de ellas son, por ejemplo, entrar en ciertos trances, sustancias psicotrópicas también, cuando estás en el sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si tú te pones a analizar, en la mayoría de ellas, si bien tu cerebro de alguna forma momentáneamente está callado, no tienes tú realmente control sobre ello. Porque yo te podría decir, bueno, en el sueño. Bueno, entonces en el sueño tu cerebro está dormido y solamente es el subconsciente y demás y demás. Pero no es tan fácil que tú le hagas ver algo a tu cerebro. No es como en la película Inception, que puedes hacer que alguien se meta a tu cerebro, te implante una idea para que eso se vuelva tu realidad. Obviamente no funciona así. Hay ciertas... Sí funciona así, pero no en el sueño. Funciona en otros aspectos, que es lo que yo te voy a platicar. Pero debes de tomar en cuenta que la manera en la cual sí se puede hacer esto es la meditación. Y ese es el tercer paso. Y antes de pasar a que te diga cuál es la manera correcta de meditar, quiero invitarte a que si este video te está gustando, por favor, regálame un like y suscríbete. De igual forma, compárteselo a alguien que tú creas que le va a servir. Recuerda que en ocasiones nosotros mismos subestimamos el poder de influencia que tenemos ante las demás personas. Entonces tú no sabes si este video a algún amigo tuyo, a algún familiar, le puede ayudar también. Entonces te invito a que me ayudes con esa situación y continuamos con el video. Meditar, sin lugar a dudas, tiene bastantes beneficios para toda tu vida. Y ojo, yo no estoy hablando únicamente de beneficios en el aspecto mágico, en el aspecto mental, en el aspecto de la manifestación. Yo estoy hablando de beneficios literalmente físicos en tu cuerpo, en tu cerebro. La meditación, a través de varios estudios científicos que se han podido identificar, ayuda a que una parte de tu cerebro se fortalezca. La parte en la cual se forman las conexiones neuronales del aprendizaje se va a fortalecer y te va a ayudar en muchas cuestiones. ¿Cuáles son esas cuestiones? Te va a permitir tener una mejor manera de aprender, así de sencillo. Te va a permitir estar más tranquilo. Al estar más tranquilo, te va a permitir te va a permitir tomar mejores decisiones, te va a permitir reaccionar mejor, te va a permitir reaccionar y controlar mejor el estrés, que eso es inevitable hoy en día. Entonces, primero, dejemos muy claro que
meditar, sin lugar a dudas, es algo que incluso yo te puedo decir todos tendríamos que hacer. Y aun cuando no estés pensando en manifestar, yo creo que hacer meditaciones tal vez para relajarte, meditaciones para estar presente, meditaciones, hay muchas maneras de meditar, pero lo importante es que hiciéramos todos alguna de ellas porque en verdad tiene bastantes beneficios. Y uno de los principales beneficios, que es el que nos importa en este video, es el hecho que meditar va a permitirte que logres acallar tu cerebro. Obviamente esto es práctica, obviamente hay ciertas situaciones que tienes que lograr, pero ahorita yo te las voy a platicar, no te preocupes. Pero lo importante que debes de saber es que justamente meditar va a permitir que tú puedas mejorar el foco hacia donde quieres tener tu atención. En la meditación te va a ayudar porque te va a ir guiando, ahorita vamos a platicar acerca de eso, pero la parte importante que debes de saber es que inclusive estando fuera de la meditación, en el día a día, cuando tu cerebro está consciente, te va a ayudar a tener mejor concentración, porque justamente lo que nos interesa específicamente para este tema del video es que en la meditación vas a poder enseñarle a tu cerebro a poder estar enfocado en lo que tú quieres que esté enfocado. En ese tema de las meditaciones, como ya bien mencioné, hay muchas meditaciones hoy en día, diferentes tipos de meditaciones. La meditación que yo te voy a recomendar son las meditaciones guiadas. Para eso, obviamente, de igual forma, aquí en YouTube vas a encontrar bastantes. De hecho, aquí tengo una lista de las meditaciones guiadas que yo personalmente utilizo y que a mí me han ido gustando y que por lo tanto por eso tengo esa lista. Esa lista es de uso personal y con todo gusto te la comparto, porque ahí vas a encontrar muchas meditaciones guiadas que te van a permitir ir focalizando tu atención. De hecho, dentro de esas meditaciones está una meditación que yo hice porque obviamente yo fui viendo varias, descubrí cuáles eran los puntos que más me importaban, cómo podía mejorarlas y de ahí fue que yo generé la mía, pero aún así yo no solamente escucho la mía, yo escucho varias. Entonces ahí te dejo una lista que te va a ayudar bastante. Porque el hecho de una meditación guiada es lo que te va a permitir ir yendo poco a poco para ir cambiando el foco de atención de tu cerebro hasta llegar al punto en el que se acalle, y en ese momento es cuando a través de que has practicado y has mejorado el foco de atención de tu cerebro, vas a enfocarlo específicamente en la película mental que tú ya tienes en tu mente, que tú ya tienes elaborada y sobre todo que ya tienes esos sentimientos elevados plenamente identificados. Voy a ahondar un poco más en ese tema porque este es específicamente el tercer paso y este es específicamente el punto central en donde lo que vimos en los primeros dos pasos se va a unir con el tema de la meditación. En ese tipo de meditaciones guiadas que yo te menciono, a lo largo de la meditación, a lo largo de los minutos que tú estás en la meditación, quien sea que la esté narrando, el guía que tengas tú en ese momento de la meditación, te va a ir llevando de entrada a relajarte, porque ese es el primer paso que tú tienes que hacer en una meditación, relajarte, y va a ir haciendo que tu foco de atención esté en diferentes cuestiones. Principalmente, o las que más se utilizan, son que va a tener tu foco de atención en diferentes partes del cuerpo, en tu respiración, en diferentes sensaciones que vas tú identificando en ese momento. Algunas te dicen que te enfoques en la parte de atrás de tu cerebro, en tu frente, en tu garganta, que te centres en tu corazón, en los latidos del corazón. El chiste está en que en estas meditaciones lo que se busca y lo que hacen y el motivo por el cual funcionan tan bien es que van a ir haciendo que tu cerebro tú lo vayas dirigiendo a cierto foco de atención, a cierto punto. Y llegado el momento, después de ciertos minutos, lo que van a hacer es que tu cerebro se acalle por un instante, por un momento, y en ese momento es justo cuando vas a empezar a focalizar tu atención específicamente en tu película mental que ya tienes, en lo que tú quieres manifestar, en esa visualización. Porque la idea que se tenga la visualización, como ya bien yo te había mencionado, es que se sienta. Y la manera de poder lograr que se sienta, es cuando tu cerebro esté completamente callado para que ahora sí se enfoque completamente en eso. Y entonces esas sensaciones que buscamos de bienestar, de felicidad, de tranquilidad, de orgullo, las que seas que tú hayas identificado en tu película mental, puedas sentirlas en ese trance, puedas sentirlas en ese momento. Porque ahí es justamente donde tú le haces creer a tu cerebro, tal cual. Recuerda que esto no lo debes de dudar. Ya te demostré que tú puedes manipular lo que sientes. Tú puedes manipular a tu cerebro para que sienta lo que tú quieras. Eso ya lo dejamos claro al inicio del video. Entonces, en ese momento lo que se busca justamente es manipular tu mente, manipular tu pensamiento para hacerle creer a tu cerebro y a todo tu cuerpo eso que tú estás buscando lograr, esa manifestación que tú quieres lograr. El punto central de esto, el punto central de una manifestación es tal cual cambiar tu realidad, es hacer un cambio de realidad no solamente en el aspecto de la mente, sino que ese cambio de realidad se baje al aspecto físico
y entonces puedas tener ese cambio y lograr lo que tú estás buscando. Pero el punto central que tienes que tomar en cuenta, porque obviamente hay ciertos otros pasos que son los que te voy a dar en el tip, pero debes de tomar en cuenta que para poder hacer esa manifestación tienes que sentirlo, y la manera en la que lo vas a poder sentir es justamente a través de esa meditación guiada. Obviamente, como en la mayoría de las cosas, esto es una práctica. Al inicio, por el simple hecho, o sea, si tú nunca has meditado, al inicio te va a costar simplemente meditar. Mantener tu foco de atención en tu respiración, no vas a poder hacerlo más de 3 segundos sin que venga a tu mente cualquier otra cuestión. No te preocupes. Esto es práctica, si se puede, no necesitas ser un yogi experto, ni irte a la India, ni tomar un curso en el bosque de 5 meses, por supuesto que no. Solamente esto es cuestión de práctica, hazlo todos los días, síguelo intentando, tranquilízate y sobre todo disfrútalo. Esto es una práctica, pero debes de tomar en cuenta que mientras más lo hagas, más vas a reprogramar tu mente y por lo tanto tu realidad. Y de hecho, conforme vas programando tu mente, vas reprogramando tu mente y tu realidad, sin que tú te vayas dando cuenta, digamos, de forma activa, vas a ir teniendo una transformación en tu vida, una transformación en tu persona, que eso es lo que se busca. Este es el punto donde está el clic, y ahorita te voy a explicar también cómo funciona ese aspecto. Pero lo que se busca con estar haciendo esas meditaciones para poder bajarlas a la realidad es una transformación completa en tu vida. Y con el simple hecho de tú mantener tu foco de atención de tu mente enfocado en eso, en esas sensaciones, en eso de hacerlo realidad, va a permitir que se logre. Vamos a hablar ahora de cómo se logra, o más bien cómo se vuelve realidad todo eso que estás buscando, y esto es a través del sistema de activación reticular. El sistema de activación reticular, o SAR, tienes que saber que es algo que todos tenemos. O sea, no es algo que se trabaje, no es algo que te implanten, es algo que todos tenemos. Tal cual es el funcionamiento que tiene tu cerebro para filtrar todas las cosas que pasan en tu vida. A lo largo de tu día tienes millones de sensaciones a través de tus oídos, a través de tus manos, a través de tu boca, a través de tu nariz, a través de tus ojos. Tienes millones de estímulos distintos. Sin embargo, tu cerebro obviamente no se va a encargar de prestarle atención a todos esos estímulos. Va a enfocar tus sentidos en esos estímulos específicos que sean relevantes para ti en ese momento. Así de sencillo, así dejémoslo claro. Entonces, voy a decirte un ejemplo muy rápido de cómo funciona esto. Supongamos que tú te quieres comprar un carro rojo. En el momento en el que te quieres comprar un carro rojo, mágicamente empiezas a ver por toda la ciudad carros rojos. No quiere decir que en ese momento todos hayan decidido comprar un carro rojo o vayan a pintar sus carros para rojo. Simplemente que esos carros hayan estado siempre. Pero como no era tu relevancia, tu cerebro pues simplemente no prestaba atención en eso. Ahora, cuando tú estás pensando en comprarte un carro rojo, entonces tu cerebro, como tiene ese foco de atención sobre un carro rojo, lo que va a hacer es prestar más atención a todo lo que esté pasando para poder identificar esos carros rojos. Y así es exactamente como funciona el sistema de activación reticular. Ahora, imagínate esto cuando tú lo tienes enfocado en mejorar tu salud, en ganar cierta cantidad de dinero, en lograr la meta que tú sea que te estés proponiendo. Tu cerebro, a través del sistema de activación reticular, no es que mágicamente te van a llegar las cosas para que lo puedas lograr. Lo único que va a empezar a suceder es que tu cerebro va a prestar más atención a todas esas cuestiones que te ayudarían a lograrlo. Cuestiones que ahí estaban siempre, pero como no eran de tu relevancia en ese momento, simplemente ni prestabas atención a ellas. ¿Quieres mejorar tus finanzas? Mágicamente vas a empezar a escuchar más acerca de cómo generar más ingresos, cómo ahorrar, acerca de hacer presupuestos, de tener cierta disciplina financiera. O sea, vas a empezar mágicamente a ver todo eso. Obviamente, como tu foco de atención está enfocado en eso, pues cuando tú escuches, cómo hacer un presupuesto, oye, a mí me interesa, vas a ir a ver eso. Cómo ahorrar dinero, cómo dejar de gastar tanto, cómo invertir. Todo eso no es que mágicamente llegue a ti, simplemente son cuestiones que ya pasaban, pero que tu cerebro no estaba enfocado en eso. Y ahora va a venir el siguiente punto, que es el último tema del video, pero que también es muy relevante, porque obviamente no solamente se trata de que tú lo imagines y que lo veas pasar y ya. No, por supuesto, hay que hacer acciones. Pero debes de tener en cuenta que la manera en la que tu manifestación la empiezas a lograr o cambias esa transformación en tu persona, en tu vida como tal, o sea, en tu vida física, en tu vida 3D, es a través del sistema de activación reticular. Ese tip extra que yo te quiero mencionar y que casi nadie menciona porque se quedan en esta parte de la manifestación, solamente te dicen, sí, tú imagínalo, créalo, visualízalo, siéntelo y demás y ya mágicamente va a suceder. Sí, pero no. O sea, como ya bien mencioné, a través del sistema de activación reticular, a ti van a empezar a llegar mágicamente todo eso que tú necesitabas para lograrlo. Sin embargo, aquí viene la segunda parte que también es de vital importancia y es justamente tomar acción. ¿Cómo vas a tomar acción para poder lograr todo ese tipo de cuestiones? Realmente no es
tan complicado, si lo ponemos a ver desde este punto de vista. Eso lo vas a lograr con trabajo consciente que se genera a través de hábitos, disciplina y el agradecimiento. Esos 3 puntos los vamos a platicar en este video muy rápidamente. Tengo otros videos donde platico muy a detalle porque la verdad es que cada uno de esos puntos da para hablar muchísimo. Pero en este video te lo voy a platicar, no te preocupes, para que tomes en cuenta que esto también tiene bastante relevancia. 3, 2, 1. Vamos a hablar acerca de los hábitos y la disciplina. Como ya bien se ha mencionado, yo creo que lo has escuchado mucho, te dicen, tienes que ser esa persona que logra todo lo que tú quieres antes de tenerlo. O sea, no te esperes a actuar como millonario para poder ser millonario. O sea, primero tienes que actuar como millonario y después lo vas a hacer. Y no se trata de ser millonario en el hecho de gastar como millonario, sino más bien ahorrar y administrar tu dinero como millonario. Entonces, ¿cómo se hace esa transformación? ¿Cómo llegas a ser esa persona que ya logró todo el éxito que tú quieres? Simplemente a través de los hábitos y de la disciplina. Los hábitos, hay que identificar cuáles son los buenos hábitos y cuáles son los malos hábitos. Los malos hábitos, pues hay que irlos sustituyendo. Los buenos hábitos hay que fortalecerlos para que se vuelvan una disciplina. El hecho de tener tu disciplina y hábitos, ya lo había mencionado yo en una parte del video. Considera que para poder hacer una manifestación, la otra parte correspondiente también es dejar ir, que de hecho aquí tengo un video donde platico de dejar ir y manifiesta. Tienes que dejarla ir, pero se trata de que no permitas que tu cerebro esté activamente pensando específicamente en eso que quieres lograr. Pero lo que sí tienes que hacer es que tu cerebro esté enfocado en, a través de tus hábitos y tu disciplina, en esa meta que quieres lograr. Esa es la relevancia de los hábitos y la disciplina. El siguiente punto es soltar el resultado. Y por soltar el resultado, nuevamente menciono, tú tienes que confiar en el universo. ¿Cómo vas a confiar en el universo? Porque tú justamente vas a estar enfocado en tus hábitos y tu disciplina. Es la manera en la que lo vas a lograr. Debes de mantener tu cerebro alejado del apego al resultado. ¿Cómo vas a lograr eso? Pues teniendo fe en que va a suceder. ¿Cómo vas a tener fe en que va a suceder? 1, ocupando tu mente en los hábitos y la disciplina. Y 2, agradeciendo. Agradeciendo también es fundamental. Si tú mantienes a tu cerebro agradeciéndote todo lo que te pasa en tu vida, aquí tengo un video donde hablo del poder del agradecimiento porque en verdad tiene una relevancia impresionante. Si tú mantienes a tu cerebro todo el día pensando, o no todo el día, pero la mayor parte del día te recuerdas de hacer agradecimientos, recuerda el SAR, igual el sistema de activación reticular. Tu cerebro, como estás pensando tú en cosas buenas, en esos bienestares que sientes cuando agradeces, tu cerebro se va a enfocar en mandarte más cosas que agradeces. Y ojo, no te van a llegar mágicamente, simplemente vas a prestar más atención. Y la importancia de prestar más atención a las cosas buenas es que vas a mantener a tu cerebro justamente pensando en cosas buenas. Lo que eres, lo creas. Entonces, mientras tú mantengas a tu cerebro pensando en cosas buenas, en cosas importantes, en cosas saludables, es lo que vas a tener en tu vida. Y por último, un punto también que tienes que tomar muy en cuenta es la constancia, la práctica, como ya he mencionado. No se trata que esto lo hagas únicamente una vez y ya te olvidas un año completo y ya mágicamente se lo has logrado. Por supuesto que no. Tienes que tener constancia. Como te mencioné, es una práctica, es un trabajo. Y constancia, ojo, en cada uno de los pasos que yo te mencioné. Constancia en hacer tus visualizaciones a través de las meditaciones. Constancia en el agradecimiento diario. Constancia en mejorar tus hábitos y tu disciplina. Conforme vas teniendo mayor constancia, vas transformando tu realidad. Este es el punto central. La constancia y la perseverancia es lo que transforma tu realidad. No es magia, no es que pases a otro universo, no es nada de eso. Simplemente es trabajo constante. Es el resultado de los esfuerzos que tú estás realizando. Las pequeñas acciones y decisiones son los que van a generar los grandes cambios en el futuro. Entonces, con constancia vas a lograr lo que sea que tú estés buscando. Y con esto llegamos al final del video, amigos, que en verdad espero que les sea de bastante utilidad. Espero que haya quedado todos los puntos claros. Si algo no logré darme a entender, por favor, dímelo en los comentarios y con todo gusto lo platicamos en otro video, lo ahondamos más, grabo un TikTok específico sobre eso, grabo un short específico sobre eso. Lo importante es que yo me logre dar a entender con ustedes todo este tipo de situaciones que a mí me han ayudado bastante, porque la idea de estos videos justamente es que así como a mí me ayudaron, también les ayuden a ustedes. Suscríbete, ve mis demás videos y nos vemos en el siguiente video.